Bueno, bienvenidos nuevamente a los que me han estado siguiendo mis videos. Les recuerdo que pueden seguirlos en escrito, que tienen imágenes de soporte y datos, fuentes y todo esto. Eh, en mis análisis hechos en el blog, en mi blogspot, gratuito, red social bolivariana Abyoyala 6, blogspot.com. Allí pueden conseguir todo esto escrito y otro montón que, bueno, poco a poco voy a tratar de irlos llevando a ustedes, pues, para que vayan viendo las razones por las que es el proceso revolucionario y que continuamos la misma lucha desde cuando el Libertador hasta la fecha para descolonizarnos realmente. Hoy discutí con alguien sobre esto y alguien de esos que no entiende, pues que queremos libertad. Bueno, será libertad para escoger ser esclavo, o sea, volver a ser colonia. En este escrito, por ejemplo, voy a hablar de dos acontecimientos, que es la guerra de las botellas y la guerra de las harinas, que se dio en la época de los 80, donde hace esas 4 décadas más o menos, hubo en Venezuela una batalla campal por el control del mercado de consumo de bebidas gaseosas, cuando pasaron las fuentes de soda a ser embotelladoras. O sea, eliminaron todos los pequeños vendedores, expendedores, y monopolizaron el mercado entre estas dos empresas. Y comenzó la batalla para apoderarse de una sola, porque tienen la mala costumbre en Venezuela de que aquí no hay multiplicidad de empresas, sino que las empresas grandes tratan de comerse a las pequeñas. Es así que en aquella época Cisneros, que era el dueño de la PepsiCo, que después se la vendió a los Mendoza, de hecho se la vendió hace no mucho. Recuerdo yo, estábamos ya para los paros, el golpe patronal, el golpe petrolero y todo esto, el paro petrolero, cuando se hizo el traspaso de los camiones de la Pepsi Cola a la Polar. Recuerdo eso clarito. Eso fue hace no mucho, un poco más de 10 años, 12 años. Creo que para el 2002-2004 sería 16 años a lo máximo. Es así entonces que Cisneros, que después compra Mendoza, comienza una campaña contra su competidor nacional y mundial, que es la Coca-Cola. En este periodo hubo de todo: amenazas a comercios, compra de camiones completos para botar sus contenidos, hasta secuestro de estos mismos para derramar y romper las botellas. Eh, Hubo una pelea comercial tan fuerte que llegaron a agarrar gandolas completas y voltearlas para que se dañara la gandola, que era la distribución, y dañar todos los envases y los contenidos que estos tenían. Fue una guerra fuerte. Aquí cerca de mi ciudad hay una curva famosa que le llaman la Y del Calvario, que es vía Calabozo al Calvario, y, y hacia el Sombrero, donde voltearon un camión de estos completos. Recuerdo yo, eso pasó, bueno, eso fue increíble. Fue lo mismo que se hizo con las farmacéuticas, que primero eran boticas, después vinieron las farmacéuticas y después vinieron las grandes cadenas que ahora controlan, por ejemplo, Farmatodo, Subillaga, que fue hasta embajadora de Guaidó en Francia, como que fue. Así han ido pasando esto. Nosotros deberíamos regresar al original, al inicio, y resetearnos y volver a comenzar corrigiendo todos esos errores, no dejando que los oligopolios y los monopolios vuelvan a controlar el mercado. Esto fue en la época que llegó el neoliberalismo y bueno, hicieron desastre. Entonces, hoy en día esta batalla, aunque calladita, continúa, y es que el actual representante de la PepsiCo, que como había dicho, es Mendoza, de la Polar, pues ha creado junto a sus aliados de la oligarquía local una guerra económica interna que cada día hace cerrar las puertas a miles y de pequeñas empresas, y cuando no, el cierre y la salida del país de las transnacionales que aquí negocian. Así, fíjense que los mayores importadores, por ejemplo, de azúcar son las gaseosas, eh, Pepsi Cola y Coca-Cola. Entonces el Estado compra un tanquero un carguero de estos de azúcar, y estas gaseoseras se quedan con casi la mitad. Estas son cosas que nosotros debemos corregir y resolver. Este es un caso actual de la transnacional Coca-Cola, que ha anunciado
su salida. Esto fue en 2019, anunció su salida del país, y realmente aquí en Calabozo de Estado Guárico, que estaba la embotelladora más grande de Latinoamérica, cerró las puertas. Ahora somos simplemente un mercado portuario, pues. Traen la mercancía y la embotellan aquí, o la traen ya embotellada, no sé cómo hacen. Pero la planta de aquí, la embotelladora de aquí, donde se producía la Coca-Cola, se hacía y se embotellaba, la cerraron. Eh, Esto vino, bueno, tras el pedido de los dirigentes opositores de aquí, que son de esa misma oligarquía de los Mendoza, que pidieron el paro patronal y todo esto, y la guerra económica y todo esto. En consecuencia, Lorenzo Mendoza y sus empresas, Polar PepsiCola, al fin estuvieron venciendo en ese mercado, hasta que llegó la competencia de todo esto, que empezaron pequeñas Bicola, otras empresas, a hacer mercado también, apoyadas por el Estado, pues, porque el Estado no puede permitir el monopolio y debe apoyar a las pequeñas empresas para que ese monopolio o oligopolio no se dé, o acabarlo si ya está instaurado, como pasa con Polar y PepsiCo. Lo mismo le está pasando a la empresa de harina. Ahora vemos 200 marcas de harina, y así se ha hecho. De ahí, por eso es que justamente vamos a pasar ahora a la parte de la guerra de las harinas, que es la segunda parte de la guerra de las botellas, pero con diferentes productos, pero es de la misma empresa, Polar, PepsiCo. La guerra de las harinas es de la Polar, y la PepsiCo, que hizo la guerra de las botellas, que fue el inicio, y de donde ellos aprendieron, al igual que los norteamericanos, aprendieron a hacer la guerra económica, quitándole la moneda, el papel moneda, a los países, para que no tengan cómo comerciar, y crearles inflación y hambre y falta de comercio y todo esto. Vamos entonces a la parte de la guerra de las harinas, donde Polar tiene larga data de experiencia en este tipo de guerra comercial, y hay cosas aquí que no cuadran, pues. Por ejemplo, una extraña campaña se desató contra la empresa Doña Goya, por los precios supuestamente, que no dependen solamente de la fábrica, pues de ahí sale a precio justo, hasta donde tengo entendido. El problema es la cadena distributiva y de comercialización, de comercializadoras, los minoristas, pues, el bodeguero, el mercado y todo esto, que de paso es controlado por Fede Cámara, y ellos tienen ahí su ANSA, como es que se llama, su cuestión de mercado. Y en su afán de ganar más, le suben el precio al de Polar, que es el más alto. Hoy, por ejemplo, estuve comprando unas harinas y el de Polar costaba 200 y el otro costaba 165. Ahí es donde más o menos uno ve. Entonces, Doña Goya, siendo una empresa nueva, entre otras marcas, pero estoy hablando de Doña Goya porque es acá del Guárico, donde yo estoy, queda aquí mismito a 2 horas y media la planta, y en mi ciudad no se consigue esa marca, porque la Polar prohibió que las empresas distribuyeran esa marca. Ya voy a ir explicando eso. Entonces, algo normal en el comercio especulativo y capitalista, esta subidera de precios y la extorsión de los comerciantes en función del control del mercado. Polar tiene más del 75% del mercado, 72% del mercado, y con esto amenazaron a los empresarios que si se los quitaban, imagínense, de cada 10 productos, 7 se los quita el Polar, entonces los mercados van a quedar con 3 producticos. Literalmente los quebraría. Entonces, me parece también que es una campaña para afectar no solo a la empresa, sino que al empresario, en medio de este boicot económico, y en particular que es un constituyentista que pertenece al PSUV y apoya al polo patriótico, por cierto. Acá, por lo menos en el Guárico, apoya bastante al gran polo patriótico y a las comunidades y todo esto. Y vino este boicot alimentario recuerden esto, el plan Garra. Si entran en mi blog, ven incluso los logotipos, la cuestión. El plan Garra es la misma mano que tiene la Blackwater, que es la empresa de mercenarios que iba a traer Guaidó, pero después trajo la otra, porque ahí hay otra cuestión que también lo explico en un escrito. Y en este plan Garra,
en el que se montó la Polar, casualmente cuando empezó la crisis de escasez, hiperinflación, se vio el incremento desmedido en los precios de todas las marcas que se comenzaron a ver en los mercados, y que cuando Polar subió los precios, el consumidor dijo, bueno, que se le pudra la harina Polar, y todavía lo estamos diciendo, y porque ya tenemos otras marcas, y vamos a ir pasando esto. Y vino Polar y hizo esta coacción a todos los comerciantes, pero las marcas comenzaron a ganar, porque o sea, el mercado, tenemos ahorita cualquier cantidad de marcas nuevas de harina, y Polar en estos días, bueno, que lo comenté en un video, salió Lorenzo Mendoza chillando que Polar estaba mala, que necesitaba vender su cervecita. No, cerveza no va a vender, porque cerveza no es necesaria para la vida. Y aunque la está vendiendo Caleta por allí, no sé cómo la están distribuyendo, pero de que está llegando, está llegando. Yo vivo en el Guárico, aquí no hay embotelladora, sino un depósito, pero aquí no se ha acabado la cerveza. En tal caso debió haberse acabado ya teniendo más de 2 meses de cuarentena, y todavía siguen vendiendo cerveza, de paso bien cara. Está más cara que en la cerveza en Venezuela que en Europa. En Europa una caja de cerveza cuesta un promedio de 8 a 10 dólares. Acá está en 15. Vean cómo es el punto. Ahí nos están robando 5 dólares que antes se le daban en subsidio a la empresa, pero ahora se los roban es al pueblo para quitárselo de los bonos y todo esto. Eso también lo explico en otro video y en otro análisis de estos escritos que están en mi blog. Les recomiendo entrar a mi blog, ahí van a conseguir todos los temas que ustedes quieran, porque toco todos los temas posibles. Entonces, quienes hemos leído bastante cómo se desarrollan las guerras comerciales y tenemos conocimiento como publicistas, por ejemplo, yo soy publicista, estudié publicidad en Europa hace bastante tiempo y trabajé en eso bastante en Caracas. De hecho, le hice con campaña a algunos candidatos presidenciales, uno de Copey, por ejemplo. Y bueno, eso fue para los años 90 por allí. Conocemos bastante entonces nosotros, lo que conocemos de publicidad, de mercadeo y de todo esto, cómo es el mercado capitalista. Vemos esto como el inicio de esa guerra contra las marcas chavistas y revolucionarias. Vea cómo acabaron con el Mercal y todo esto, y de allí vino la guerra contra el CLAP también, porque el CLAP es un peligro, no porque trae el alimento y no permite que tumben al gobierno. Ese no es el problema del CLAP. El problema es la P, producción. Cuando estas cajitas o las bolsas comienzan a traer productos elaborados acá por empresas que no son esas marcas de dominación oligopólico, monopólico, de Polar, de Protinal, de Pollos del Corral, y estas empresas, Omar, estas Kraft, que tienen Capriles, Leopoldo y Lorenzo Mendoza, son los 3 dueños de esas 3 empresas que nombré, 4 empresas que nombré, y no les conviene, no les interesa, porque quieren tumbar el gobierno por una parte y quieren seguir ganando dinero, quitándole al pueblo el dinero que antes se le daba a ellos, pero de otra manera. Ahora lo hacen con precios especulativos. Entonces, estos oligopolios surten el 72% de las mercancías, como estaba diciendo, la Polar, por ejemplo, más el otro 10-12% que surten la Kraft, Pollos del Corral y esto. Y bajo cuerda tienen también la cadena de distribución, que ahora llaman franquiciantes, como para especular más. Pues entonces ahora le agregan el precio. Antiguamente salía el precio y tenían que vender al precio de salida de fábrica al minorista. Y entonces ahora se inventaron una cadena de distribuidores que van aumentando progresivamente los precios. Así como tiene coaccionados los vendedores y distribuidores con el mismo sistema que se implementa, y con las refrigeradoras de refresco. Si tú tienes una refrigeradora Coca-Cola, no puedes a vender Pepsi-Cola en ese refrigerador porque te quitan la nevera. Así funciona el mercado más o menos. Adicionalmente a eso tienen los códigos, el código Polar, entre comillas, que en estos días Polar, cuando fue tomada en estos días, que estaba intervenida, ya había eliminado todos los códigos Polar de todos los comercios de muchas partes del país. Si quieres expender entonces estas marcas, tienes que hacer lo que ellos digan y ya.
O sea, está secuestrado por ellos. Tú eres tú o su esclavo comercial, pues. Y igual se hizo que con los refrescos, Polar aprendió de esto, y deben hacerse de la manera en que ellos indiquen, o si no te quiebran el negocio. En detalle, aquí Doña Goya es una empresa de un constituyente, como dije, el camarada Leopoldo Mato, que es un campesino, es productor, él mismo produce parte de lo que vende. De hecho, Doña Goya es maíz que él mismo siembra una gran parte, y algunos de sus vecinos, que de su entorno, como todos, aquí los productores de arroz tienen todos una cámara de productores de arroz donde ellos juntos trabajan en conglomerados. Igual pasa con el maíz. Además de eso, ha sido financiado por el Estado, y Mendoza se pone bravo porque el Estado le está dando a ellos, a Doña Goya, y no le está dando más a Polar. Pero es que Polar tiene 70 años recibiendo del Estado. ¿Hasta cuándo, pues? O sea, ya tienen que haber hecho ellos su producción propia. Fíjense, como Polar no siembra maíz, de hecho, aquí financiaba la siembra de maíz, aquí hacia el sombrero, como estoy diciendo, cerca de donde está Doña Goya, por cierto, financiaba el maíz, y dejó de financiarlo. O sea, compraba, no es que financiaba, realmente lo que hacía era comprar el producto, y dejó de comprarlo, y esa gente perdió las cosechas, los llevó muchos a la quiebra en esas cosechas. Y Silmaca, en cambio, ellos mismos siembran su maíz. Así de sencillo. Entonces, esta empresa, Silmaca es la de Doña Goya, que es una competencia riesgosa para esta empresa Polar, por lo que suena la guerra de las harinas, que lo que se hizo, que se le subió el precio a la Doña Goya. Yo recuerdo que la Doña Goya, cuando estaba acá, costaba 32 bolívares, y de repente llegó aquí a 100 no sé cuánto, que estaba casi el precio de la Polar. Incluso la llegaron a poner más cara que la Polar. Una vez salió a 10.500 bolívares y la Polar costaba 8.000, y eso fue mandado a hacer por la Polar, pues, sencillo y llanamente. Entonces el comerciante obligado hizo este trabajo. Esto es lo que acostumbran a hacer las transnacionales, lo que acostumbra hacer Polar, arrasando las demás marcas nacionales pequeñas, e incluso habiéndose ganado en la guerra de las botellas a una transnacional inmensa como Coca-Cola. Imagínense eso, lo malo que son esta gente y estos grupos de empresas nacionales. Búsquense el informe Fox del año 41 y van a darse cuenta que no es nada nuevo, es algo que desde los 40 que vinieron estos especialistas, ya lo expliqué en otro video. Ellos están haciendo esto. Entonces, la idea también entonces es dañar no solo a la empresa Silmaca, sino al constituyente. Esta campaña sistemática comenzó por atacar entonces las expropiaciones, que si bien han tenido algunas fallas, eran legalmente obligatorias, porque la Constitución prohíbe los oligopolios y los monopolios, y el Estado no puede permitirlo. Y aunque se haya sido por mal en el momento, el Estado tenía la obligación de hacerlo. Lo que hubo fue algunos errores en la aplicación de estas expropiaciones, y esto lo voy a explicar en el escrito de Polar, debe ser otra Standard Oil, que les va a parecer interesante. Entonces, estas fallas eran legalmente obligatorias. Luego pasaron a atacar lo que hasta Mao, Lenin, Stalin y Xi Jinping denominaron y trabajaron como la burguesía revolucionaria. De esto también voy a trabajar, lo voy a explicar. Y miren dónde nos llevaron, donde llegó China con los burgueses revolucionarios, porque volvieron a su ideología original y cambiaron al socialismo y lo adaptaron a la lógica, porque el capital debe trabajar en función de lo social, no al revés como estamos pasando hoy en día. Entonces, de esta manera, peleando entre nosotros, nunca vamos a ser totalmente autosustentables, porque nosotros mismos destruiríamos nuestro propio trabajo y lucha, pues, con estas guerras de que si el burgués, que si el pequeño burgués. Bolívar fue un burgués revolucionario. Entendamos eso. Casi todos estos, Juan Germán Rocio, Bolívar, Sarasa, todos ellos fueron burgueses revolucionarios. Entonces vamos nosotros mismos a echarnos para atrás nuestros avances por peleas ideológicas, que ya voy a explicar las razones,
por las que se considera un burgués revolucionario y lo que se considera a diferencia, un burgués parasitario. Son dos cosas muy distintas. Cuando nosotros llegamos aquí, Chávez tuvo una guerra contra los burgueses. Lógicamente en aquella época no había burgueses revolucionarios, ahora sí los hay. Pero hay que entender qué es lo que es un burgués revolucionario. Entonces, eso lo vamos a aclarar más adelante. Y espero haber aclarado un poquito sobre lo de la guerra de las harinas, que es una guerra de todas las marcas en general. Porque el 72, o sea, en el mercado hay una guerra de 7 marcas contra 3. Así de sencillo. 7 marcas, una marca contra 3. Pero esta marca tiene el poder de 7. Tiene mucho más poder que las otras. Entonces, más adelante estaremos hablando de esto en otro tema, como podría ser el de Polar, debería ser otra Standard Oil.